Mi Cinema Paradiso, el podcast del Verdi, un juego cinéfilo realizado por Eduardo de Vicente y Joan Rey. Con la colaboración de Radio Gracia. Este mes estamos de enhorabuena, y es que nuestro queridísimo Cine Verdi de Barcelona cumple nada menos que 100 años. Y no solo eso, es que se convierte en el cine más veterano de la ciudad condal que sigue en activo y con una salud excelente, ya que, por ejemplo, en el 2024 lo visitaron más de 500.000 de personas, una cifra desde luego brutal y muy meritoria en plena etapa de plataformas y otras maneras de ver películas. Incluso son tan valientes que han conseguido que por primera vez un supermercado cercano se transforme este año en 2 nuevas salas, y no al revés como suele ocurrir. Por eso durante todo este año se llevarán a cabo una serie de atractivas actividades para conmemorarlo, y 2 de ellas tienen mucho que ver con nuestro invitado. Etiquetarlo simplemente como periodista sería quedarse muy corto, ya que también es fotógrafo y sobre todo historiador, en especial de su barrio, el de Gracia, en Barcelona, donde también están ubicadas estas salas. Con tan solo 10 años iba casi cada semana al Verdi a ver las 2 películas y el noticiario cinematográfico Nodo. Eran sesiones continuas y, por tanto, cuando entraba en la sala, el film ya hacía rato que había empezado. Esto le obligaba a ver la siguiente película entera y después el inicio de la otra hasta llegar al punto en el que había entrado. Aunque os parezca muy raro, esto era algo habitual en aquella época. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, bella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et veig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant. En 1981, cuando estudiaba cine en la Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona, le llegó su primera gran oportunidad, ya que ese año Francesc Betriu rodó en el barrio la adaptación cinematográfica y televisiva del clásico de Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, lo que le permitió retratar los ensayos y decorados en profundidad, convirtiéndolos en una exposición que aún hoy sigue dando vueltas. En 2001, Fernando Trueba también escogió diversas localizaciones de este distrito barcelonés para filmar muchas escenas de El embrujo de Shanghái, a partir de la novela de Juan Marcet. Y allí estaba también nuestro protagonista para dejar constancia gráfica del evento. Los invitados que han acudido año tras año, tanto al Festival de Sitges como a los Verdi, han sido escudriñados por su cámara, lo que le ha permitido tener un gran archivo de imágenes de cineastas nacionales y extranjeros. Otro de sus fondos documentales principales ha sido la Fiesta Mayor de Gracia, la más lujosa y engalanada de Cataluña, convirtiéndose en su principal ilustrador. Esta pasión por este evento le ha llevado a publicar numerosos libros al respecto, así como ha utilizado sus conocimientos y su investigación para publicar muchos libros tanto sobre esta festividad como sobre la historia de este rincón tan querido de Barcelona. Todos estos motivos lo convertían en la persona indicada para escribir la primera parte del libro Cines Verdi 100, en el que se repasa la sorprendente evolución de este local y que se complementa con los textos de Enric Pérez Font, quien la convirtió en una multisala dedicada a la versión original en los años 80, y de Paz Recolons, responsable en los últimos años desde que pasó a manos de la distribuidora A Contracorriente Films. Se trata de Josep Maria Contel, un reportero que es también el principal historiógrafo de la Vila da Gracia. Él mismo nos explica sus experiencias y su trabajo en este libro.
como era tan cerca de mi casa, podía ir solo, y después a la noche mi padre me venía a rescatar del cine porque yo quedaba atrapado con las imágenes y nunca salía, ¿no? Y me venía a buscar para cenar. Después, desde el mundo de vista del periodismo, he estado cubriendo muchas cosas del cine Verdi, y por eso, digo, ha sido un gran honor para mí el poder hacer este libro del cine Verdi. Es un libro que evidentemente trata de estos 100 años, pero los míos sí que no son 100 años, pero casi 100 años, porque he balbuceado, he buscado a partir del 1894, en el mismo momento en que se pidió permiso para construir el primer cobertizo que albergó la sala que posteriormente, con los pases de los años, se convirtió en el Cine Ateneo, punto de partida de los cines Verdi. Cine Verdi son muchos cines, son muchas cosas, son los cines, un cine primitivo, tenemos un cine, digamos, de cuando entramos del mudo al sonoro, tenemos el cine al entorno de la guerra civil, tenemos la posguerra y tenemos también los años 60 y, como no, pues la etapa que Enric Pérez tratará también de la época del cine de arte y ensayo, para decirlo de alguna manera, ¿no? El cine nos trae pues muchas historias. A ver, pero queremos saber más. Aparte de al cine, ¿a qué más se dedicó este emblemático edificio? Durante la guerra civil fue, digamos, sitio de reuniones para construir refugios antiaéreos, como acogió también un comedor infantil delante de la escasez de alimentos, o, por ejemplo, en posguerra también fue muy interesante el tema de que la gente pues iba a cenar al cine mientras veía una película. Era un punto de socialización evidentemente muy, muy grande, y yo recuerdo haber ido con mis padres, ¿no? Con un capazo y una botella de agua y algo para comer, ¿no? Y allí sentados todos pues veíamos la película como si la estuviéramos viendo ahora en casa, ¿no? Evidentemente también, llegados ya a finales de los 50, inicio de los 60, también encontraremos cómo la aparición de la televisión empieza a hacer mella en el cine, y cómo el cine, para atraer más espectadores, pues hará una reforma integral de la sala de cine, de la pantalla, de todos los elementos que puedan ser más atractivos para la gente, así como también de poner refrigeración ya Carrier para que la gente que va al cine en verano pues esté fresco, o en invierno tenga pues un poco de calor. Pero también hará otra importante aportación al centenario de los Verdi, ya que coordinará una extensa exposición fotográfica sobre el local y sus visitantes, que podrá verse desde el 27 de abril hasta el 31 de mayo en la Biblioteca Jaume Fuster barcelonesa. Conozcamos ya las películas que han marcado a Josep Maria Contel. Uno de los films que más me ha interesado fue Doctor Terror. Es una película del año 1965, dirigida por Freddie Francis, pero con actores como Peter Cushing, Christopher Lee, Donald Sutherland, etcétera, ¿no? O sea, una película en sketch, una película en episodios, que narra 5 hombres que acaban de conocerse en un tren, y que a partir de ahí el doctor Terror, el doctor House of the Horrors, les tirará las cartas y realmente les deparará un futuro incierto, un futuro traumático. Como bien explicas, Doctor Terror reunía algunas de las grandes figuras del género en este film de serie B compuesto por varios episodios. Curiosamente, uno de los fans del film es el Beatle Paul McCartney, hasta el punto que reclutó a 2 de sus actores, Christopher Lee y Kelly Lynch, para aparecer en la portada de uno de sus mejores álbumes, Band on the Run. Doctor Shirek. ¿Doctor en metafísica? La ciencia que investiga los fundamentos de la naturaleza y el pensamiento. Gracias. Y tonterías.
Schreck es palabra alemana, ¿no? Significa miedo, pánico o algo así. Su traducción más exacta es terror. Un apellido poco apropiado, ya que soy un hombre muy pacífico. Sin embargo, a veces predigo cosas terroríficas. ¿Con las cartas? Las cartas son la clave, sí. El amor del Capitán Brando es otra de las películas que seguramente por el tema y cuando se hace la producción en 1974, dirigida por Jaime Armiñán, en un momento previo a la entrada en democracia, donde pues se atreve Armiñán con Fernando Fernán Gómez, Ana Belén y Jaime Gamboa en traer la excursión de una profesora a una ciudad mediana española con un alumno y que con el alumno se quedará pues rezagado y a dormir en esta ciudad, seguramente una película que en tiempos hubiera podido ser un gran escándalo, pero era traer una cierta realidad en historias cotidianas, en historias que suceden o sucedían en aquellos momentos, en aquella España de posguerra, en aquella España de intento de despertar, y que fue, pienso, una película muy, digamos, muy valiente en aquel momento, de intentar dar un paso más adelante en este cine español que estaba resurgiendo. El amor del Capitán Brando fue un film polémico e innovador en esos últimos años del franquismo, en los que se abrió un poquito la censura y se permitió algo de destape y palabras malsonantes, algo poco común aún en los 70. Una película hoy algo olvidada, pero que sin duda merece recuperarse por su valentía y trascendencia histórica. ¿Por qué se mete en lo que no le importa? Porque que no me importa. Los niños de hoy... ¡Ya lo sé! Son los hombres del mañana. Usted los corrompe. Hay denuncias firmadas. ¿Que corrompo a quién? Pero no se haga la inocente. Usted se las arregló para quedarse con un niño en Segovia y pasar la noche con él. Y dijo que era su hermano. Que aquí las cosas se saben. Yo la he salvado de ir a la cárcel para que se entere. Sin duda, una de las películas más chocantes que tuvimos también en 1974 fue The Texas Chainsaw Massacre, La Matanza de Texas, de Tobe Hooper. Una película que nos traía una visión nueva de terror, de este terror que ya habíamos tenido años anteriores con algún otro film de este estilo diferente, unas películas hechas con no demasiado presupuesto y que realmente pues nos llevaban pues a unos adolescentes que empiezan su vida en una excursión en un paraje donde acabarán asediados por una familia todo extraña, todo diferente, que los perseguirá y acabará con sus vidas. En fin, es una película que por su momento, por su manera de tratar, por su forma, fue una película espectacular, una película de la que hemos de tener, evidentemente, nuestro recuerdo y saber cómo, cuándo y cómo, por qué se hizo. La Matanza de Texas revolucionó el cine de terror en 1974 con la espeluznante historia de unos jóvenes que son acosados por el sádico Leatherface, su sierra mecánica y su familia de caníbales. Sentó la base del subgénero de los slashers, los brutales asesinos en serie, y provocó que en más de una ocasión tuviéramos que apartar la mirada de la pantalla. Era algo asquerosita, sí. Y para que aún nos diera más miedo, se inventaron que estaba basada en un caso real. Provocó continuaciones, remakes y muchas imitaciones. Tras ella, el género se convirtió en más sádico que nunca. Una confidencia llevó a los oficiales de la comisaría del condado de Muerto al cementerio situado a las afueras de la pequeña comunidad de Butte, en Texas. Esta mañana, a primera hora, los oficiales han descubierto lo que parecía ser una horrorosa obra de arte. Los restos de un cuerpo en avanzado estado de descomposición estaban colgados de una estatua. Un segundo cuerpo fue encontrado en una zanja cerca de la valla del cementerio. Posteriores investigaciones descubrieron más de 12 tumbas vacías y se teme que aparezcan más conforme se sigue investigando.
En 1978, pues Luis García Berlanga nos trae La escopeta nacional. Vamos, este cine mordaz, ese cine que Berlanga nos ha retratado diferentes momentos de la sociedad en toda su carrera, ¿no? Esta vez nos trae en Entrada a la democracia, pues eso, un señor industrial que quiere el beneplácito de alguien del gobierno para expandirse su venta de su producto, ¿no? Porteros electrónicos, y que alguien le ha dicho que lo bueno que tiene que hacer es, digamos, pues organizar una cacería, ¿no? Y bueno, esta picaresca que hay para arriba y para abajo de esta sociedad que intenta no naufragar y entre todos salvar su estatus en cualquier momento, desde los propietarios del coto, a los ministros cesantes o no cesantes, a todo el mundo, y evidentemente con un José Zazatornil que hace este fabricante, interpreta a este fabricante que me parece a mí genial y que es un reflejo de esta España picaresca de toda la vida. En La escopeta nacional, Saza intentaba vender un producto muy novedoso para la época, como eran los porteros automáticos. La película data de 1978, pocos años después de la muerte del dictador, aunque realmente estaba ambientada a principios de los 70, cuando aún estaba vivo. Mirad, la idea se le ocurrió a Berlanga al descubrir una anécdota real que protagonizó Manuel Fraga, quien durante una cacería, por error, le disparó en el culo a la hija del caudillo y se escondió rápidamente porque pensó que lo iban a fusilar. ¿Pero qué ha hecho usted, hombre de Dios? Decirle a la señora marquesa que la cacería la pagaba usted. ¿Pero cómo se le ha podido ocurrir? Y la pago, ¿no? Y pago también el conejo si hace falta. Sí, claro que lo paga, pero eso no se dice. Y menos a la marquesa. Los marqueses, los dueños de la finca, tienen su orgullo. Y no les gusta que se enteren que se ganan unos duros así. Oficialmente son ellos los que generosamente invitan a unos amigos. ¿Lo entiende usted ahora? Pero usted no me había dicho nada, ¿eh? Hombre, estas cosas no se le dicen a un hombre del mundo. De la década de los 80, concretamente en 1984, pues Jaime Echavarri hizo una apuesta y nos trajo Las bicicletas son para el verano, una interesantísima película con Amparo Soler Real, Agustín González, Victoria Abril, Gabino Diego, una película que nos transporta a la España de la Guerra Civil, al Madrid de la Guerra Civil, donde era muy fácil de ir al frente en tranvía, ¿no? Es este retrato, digamos, de una ciudad asediada por una guerra, donde todo el mundo intenta ser superviviente de los bombardeos, del hambre, de todo. Es un film que a mí me gusta utilizarlo también en conferencias, porque es un retrato muy interesante de las personas que viven detrás de la línea del frente y que nos permite pues ver un poco cómo eran aquellos momentos en que hace muchos años que pasaron, pero que también están presentes ahora en muchos otros territorios. Jaime Echavarri firmó una estupenda adaptación de la obra teatral original de ese genio del Renacimiento que fue Fernando Fernán Gómez, la guerra civil mostrada con dramatismo, pero también con un punto de humor. ¿No tenías que repasar la física? Eso te quería hablar. Ya me extrañaba a mí que vinieras a buscarme al trabajo. Es por lo de la bicicleta. ¿Y qué pasa con la bicicleta? Es que a mí me parece injusto lo de la bicicleta. ¿Ah, sí? Yo la bicicleta la quiero para el verano. Es una cosa para el verano. Bueno, pues el año que viene también tendrá verano, ¿no? Estupenda selección, apreciado Josep María, en la que se nota tu inclinación por el terror después de tantos años cubriendo informativamente el Festival de Sitges, como la recopilación de historias de miedo Doctor Terror. Su traducción más exacta es terror. O la escalofriante La matanza de Texas. Esta mañana a primera hora los oficiales han descubierto lo que parecía ser una horrorosa obra de arte. Y 3 títulos básicos de la historia del cine español, como El amor del capitán Brando, símbolo de la transición. Usted los corrompe. Hay denuncias firmadas. ¿Que corrompo a quién? Pero no se haga la inocente.
el humor siempre agudo y punzante del Berlanga de la escopeta nacional. ¿Pero qué ha hecho usted, hombre de Dios? Decirle a la señora marquesa que la cacería la pagaba usted. Y la sensibilidad de las bicicletas son para el verano. Yo la bicicleta la quiero para el verano. Es una cosa para el verano. Bueno, pues el año que viene también tendrá verano, ¿no? Seguro que retrataste a muchos de sus protagonistas. No dudes que leeremos con atención vuestro libro sobre el centenario de los cines Verdi, que guardaremos con sumo cariño en la biblioteca de nuestro Cinema Paradiso.